La madre de todas las batallas es la humildad. Y algo que percibo es que muchas personas, cuando llegan a la cima o cuando están en lugares de conducción, piensan que pueden hacer lo que quieren con quien quieren. Y esas son las principales dificultades. Para mí, un líder no solamente tiene que ver con eso que se predican y con muchas publicidades que podemos hacer al respecto, sino fundamentalmente con ser alguien que lo que piensa, lo que dice, lo que hace y lo que siente está en absoluta sintonía. Parte de los trabajos que hago yo se llama Confidential Advisory, que es hablar con los número uno de muchas de estas empresas y tener conversaciones muy profundas. Te voy a decir lo que los subsecuentes que te rodean nunca te van a decir. Y date cuenta que esto es transitorio, esto no es para siempre. Excepto que seas el dueño de la empresa, nada de esto te pertenece. De hecho, yo tengo una teoría. Casi todos los líderes de la mayoría de las empresas hacen cursos de oratoria. Yo creo que tendrían que hacer cursos de escuchatoria. Es uno de los principales temas a trabajar hoy, es manejo de los conflictos. Porque en definitiva todos miramos para el mismo lado. Qué bueno es tener este tipo de espacios. Qué bueno es establecer espacios de diálogo donde simplemente haya voluntad de las dos partes de hacer preguntas interesantes y de responder de manera auténtica, ¿no? Con autenticidad. No es tan habitual. Nunca hay tiempo para estas cosas. Bienvenidos a Del Miedo a lo Sagrado, un podcast diseñado para conversar con personas que a través de sus testimonios nos invitan a repensar nuestra vida y a conectar con nuestro liderazgo más humano, compasivo y consciente. Soy María Gabriela Hodge y te invito a que te sumerjas y disfrutes de cada una de estas conversaciones con personalidades destacadas. ¿Estás preparado para convertirte en una persona que inspira y transforma su entorno? Yo creo que sí. Un episodio más de la serie Liderazgo Consciente y estoy fascinada porque en su visita por Miami tenemos acá presente a Alejandro Melamed, que acaba de lanzar su libro Liderazgo Más Humano, que me lo estoy comiendo. Así que es un lujo tenerte acá, Alejandro, por favor, para conversar con vos. Para mí un gusto y gracias por la invitación. La verdad que cuando me lo propusiste me encantó y adelante, por supuesto. Acá estamos. Bueno, contame qué te suscitó. Es tu noveno libro. Es mi noveno libro. Tu noveno bebé. Exactamente. ¿Por qué un liderazgo más humano? A ver, durante el último tiempo estuve investigando yo todos los temas referidos al futuro del trabajo, las nuevas tecnologías. Había publicado mucho sobre eso, inteligencia artificial. Y la verdad que me di cuenta que a medida que uno va avanzando con la tecnología, el factor humano cada vez es más importante. Entonces, por más que uno tenga la inteligencia artificial que quiera, por más que uno tenga la tecnología nueva que supera la inteligencia artificial, siempre hay algo que es básico y fundamental y es el factor humano. Mi experiencia es de trabajar con un montón de organizaciones en Iberoamérica, con distintos tipos de organizaciones, muchas de las empresas más grandes, y algo que me doy cuenta es que el único factor que marca hoy en día la diferencia competitiva entre una empresa y otra es básicamente el humano. Ya la tecnología se compra, lo que quieras de sistemas lo podés tener rápidamente. Lo que no podés obtener rápidamente es el desarrollo de una cultura y el desarrollo de un liderazgo que marque una tendencia y una identidad diferencial. Por eso es que a partir del trabajo en estos últimos años dije, bueno, vamos a escribir sobre esto con alguna particularidad, y es que no solamente vamos a contar la teoría, sino que fundamentalmente vamos a contar casos prácticos, casos que me hayan sucedido, historias de vida que me fueron marcando y que de alguna manera lo que hacen es tangibilizar todos los conceptos que estamos viendo. Wow. Bueno, decís eso de tus historias de vida y me dan ganas de que empieces a contárnoslas todas. Pero hubo una que Alerta spoiler. Sí. Hubo una que bueno, no la quiero decir yo. Quiero Dale. que te surja si te surja. Sí. ¿Qué características tienen que tener justamente los líderes para ser más humanos? Claro. A ver, yo creo que hay múltiples características, pero hay un par que son como las que marcan la diferencia, ¿no? Y la primera para mí es la humildad. Y la humildad tiene que ver con reconocerse que uno no llegó solo a donde llegó, reconocerse que muchas veces el ego se apodera de nosotros y fundamentalmente darnos cuenta de nuestras vulnerabilidades. Entonces creo que cuando uno se da cuenta de todo esto, dice, bueno, al final de cuentas soy una persona que está puesta en un cierto lugar circunstancialmente por un tiempo,
pero que eso lo tenemos prestado, eso no es nuestro, no nos pertenece. Y ahí me parece que hay toda una especie de derivada que empecemos a encontrar con el tema de la honestidad, con el tema de la honorabilidad, el tema de dejar una huella. Hay un montón de aspectos que se derivan, pero si me preguntas, la madre de todas las batallas es la humildad. Y algo que percibo es que muchas personas, cuando llegan a la cima o cuando están en lugares de conducción, piensan que pueden hacer lo que quieren con quien quieren, y esas son las principales dificultades. Muchas veces los mismos roles nos hacen generar internamente como una especie de autoimagen muy superior a lo que realmente somos y pensarnos que somos sobrehumanos en esas situaciones, y creo que ahí es donde empezamos a descarrilarnos y empezamos a cometer todo tipo de deslices que a veces tienen que ver con el exceso del poder, pero a veces tienen que ver con el acoso, con el abuso, con pequeñas cuestiones cotidianas que van marcando un alejamiento muy grande del lugar donde tenemos que estar. Para mí, un líder no solamente tiene que ver con eso que se predican y con muchas publicidades que podemos hacer al respecto, sino fundamentalmente con ser alguien que lo que piensa, lo que dice, lo que hace y lo que siente está en absoluta sintonía. Y creo que eso cada vez más es visualizado por los colaboradores, ¿no? Digamos, la transparencia cada vez es más grande, la mentira se descubre muy rápido, y creo que muchos piensan que porque están en ese lugar tienen derecho a hacer cualquier cosa con quien quieren, sea un proveedor, sea un cliente, sea un colaborador, sea la competencia, quien sea, ¿no? Y bueno, después de muchos años de vida corporativa, donde también tuve cargos muy importantes, con mucha responsabilidad, me di cuenta que uno no deja de ser un ser humano más, con todas las potencialidades y con todas las limitaciones, ¿no? Vamos a decir que uno de los cargos últimos que tuviste fue como vicepresidente de Recursos Humanos en Coca-Cola. Exactamente. Una empresa que, por lo menos para lo de nuestra generación, era la empresa para trabajar. Te voy a hacer la pregunta para traerte... Y ahí te voy a decir más. Digamos, tal vez yo tenía como el puesto soñado, porque era la empresa en el lugar, con unos temas que tenemos en recursos humanos, es que en general tenemos presupuestos recortados. Yo tenía el presupuesto que quisiera y realmente era un lugar que amé trabajar. Pero también ahí lo que dije es, ojo que todo esto es prestado por un tiempo, no te pertenece. Y ahí, más que nunca, pensar en humildad, cómo nos corremos un costado, cómo dejamos pasar esa fantasía que tenemos de ser propietarios de todo eso. Y también darme cuenta de los ciclos que uno va cumpliendo. Y yo tuve como una especie de sueño interno de decir, yo no quiero cumplir 50 años estando en Coca-Cola. Y a los 48 años empecé a transmitir esta idea. Me decían, no, vos de acá no te vas, si te ofrecemos esto, no entienden, me quiero ir. No, pero mirá, tenés esta oportunidad y esto y lo otro. Yo dije, no es no quiero pasar mis próximos 20 años laborales acá, ¿no? Y bueno, fue una discusión grande, enorme, porque en general las empresas es muy fácil que la gente se vaya mal. Cuando te vas mal, cuando cometés algo, cuando metés la pata, cuando haces algo que no es correcto, es muy rápido para irte. Cuando uno se quiere ir bien, no es tan fácil, ¿no? Y muchas veces se genera una serie de fenómenos en ese tipo de situaciones que uno tiene que estar muy trabajado internamente, muy fuerte internamente para poder afrontarlas y para poder presentarse como uno mismo, beyond, ¿no? Más allá de la posición circunstancial que tiene, ¿no? Y bueno, después de 17 años de trabajar en Coca, finalmente, un año después de haber pedido irme y haber anunciado que me iba a ir, finalmente en el año 2015, en abril, el 30 de abril del 2015, me fui de Coca. Sí. Vos sabés que digamos, de alguna manera estuviste en un lugar muy privilegiado para darte cuenta rápido esto de que ese rol era prestado, que me encanta. Sí.
Y me parece que la mayoría de la gente quizás no se da cuenta de eso. Quizás tu rol privilegiado eras porque estabas en recursos humanos y viste mucho cómo la gente se fue, digamos, ¿no? Gente que quizás pensaba que tenía ese rol, pum, no. Mira, yo te digo, está buenísimo que preguntás porque, a ver, me tocaron múltiples situaciones de personas que se fueron no por decisión de ellos, sino que la compañía los empujó a irse y el choque es muy grande. Tengo una situación así que recuerdo un muchacho que lo conocía muy bien, teníamos muy buena relación, lamentablemente su performance no iba, y en un momento hubo que desvincularlo. Y algo que hice durante todos los años que trabajé en Coca es que todos los ingresos y todos los egresos quise participar, los ingresos para asegurarme que la cultura de las personas que ingresaban, los valores de las personas que ingresaban fueran acordes a los valores de la compañía. Pero por otro lado también en los egresos asegurarme que se cumplieran todas las normas, que las personas pudieran decir todo lo que quisieran decir, que se vaya, digamos, más allá de que no sea una decisión propia, que se vaya bien la persona. Y esta persona cuando se va, con quien teníamos una buena relación y se hicieron todos los procesos formales para irse, me dice: Ale, mira, te voy a pedir un favor. No me molesta más no cobrar mi salario, no me molesta más no tener el auto de la compañía, no me molesta más no venir más a trabajar. Yo solamente tengo que seguir diciendo que soy José, suponete, José de Coca-Cola, porque todo el mundo me conoce como José de Coca-Cola. Y yo dije, wow, acá estamos metiendo la pata, acá estamos haciendo algo mal, porque la persona no solo perdía su trabajo, sino también estaba perdiendo su identidad. Y hay una cuestión que muchas personas se apropian del apellido de casado de la compañía como para hacer que son ellos mismos, ¿no? Y la verdad que nada más lejano, pero creo que muchas veces se usufructúa de ese rol que uno tiene. Y claro, cuando estás en cualquiera de estas compañías, hoy pueden ser cualquiera de las tecnológicas, cualquiera de las grandes compañías que hay en el mundo, es como una especie de rótulo que tenés, un sello que tenés, que te da impunidad para un montón de cosas, ¿no? Entonces vos vas y abrís puertas, si llamas a uno, llamas al otro, sí, pará, calmate un poco, ¿no? Y bueno, yo tengo la experiencia personal también, yo me fui el 30 de abril del 2015, hasta ese día se me abrían todas las puertas que quería. El 2 de mayo, solamente 2 días después de haberme ido, 1 de mayo no se trabajó, el 2 de mayo llamaba a las mismas personas, me decían, bueno, llamaba dentro de una semana, dentro de 2 semanas, y ahí me di cuenta cuánto de lo que tenía no era propio, sino que era simplemente alquilado por un tiempo, como lo fue la oficina, como lo fue la computadora, como lo fue el auto, y creo que uno tiene que darse cuenta, más vale más temprano que más tarde, ¿no? Qué interesante lo que decís, porque además esto me remite a la superficialidad de los vínculos, las relaciones, el egocentrismo, y esto está centrado en tu rol en vez de tu ser, ¿no? Eso es algo que seguimos viendo el día de hoy. Absolutamente. Que seguramente con tu libro y con tu manera de ser es algo que pregonás para que... Sí, absolutamente. Yo creo que es como... ¿viste la cultura del tener o del ser? Es exactamente lo mismo, ¿no? Son como una especie de títulos nobiliarios que la gente se cuelga acá las medallas, ¿no? Y es muy triste porque en realidad, y parte de los trabajos que hago yo se llama Confidential Advisory, que es hablar con los número uno de muchas de estas empresas y tener conversaciones muy profundas y decirles, en general les digo, mira, te voy a decir lo que los subsecuentes que te rodean nunca te van a decir. Y date cuenta que esto es transitorio, esto no es para siempre. Excepto que seas el dueño de la empresa, nada de esto te pertenece, ¿no? ¿Y cómo no me pertenece? Imagínate, yo soy el gerente general, el CEO y LATAM. Mira, vos podés tener todos los títulos que quieras, elegite el título que desees. Pero esto en algún momento viene alguien y te dice, por favor, hasta acá llegamos, ¿no? Y creo que cuando las personas empiezan a reconocer eso, empiezan a entender que mucho más importante que ese ego es la autoestima, ¿no? Digamos, si realmente cuánto tenés y cuánto valés por lo que sos y no por el puesto que ostentás hoy en día, ¿no? Totalmente, y no puedo no preguntarte, porque me llama mucho la atención con todas los como advisory, estas conversaciones con estos CEOs o gerentes generales que tenés, ¿qué tanta llegada, apertura realmente ves que puede haber? Porque digo, a mí me ha pasado que quizás desde la cosmética vamos adelante con un montón de programas, pero es desde la cosmética. Digo, ¿hay gente que realmente cree en este tipo de trabajo internamente? Sí. Y gente que no. Sí, totalmente. A ver,
yo siempre les pongo al principio cuáles son las reglas del juego, ¿no? Digamos, y así como vamos a jugar. Primero, les advierto que no es algo terapéutico lo que vamos a hacer, no vamos a poner a hablar ni de su infancia ni de sus padres, eso es servicio de un psicólogo o un psiquiatra que nos excede totalmente, pero les digo, si vamos a trabajar, trabajamos en serio. Y si vamos a avanzar, avanzamos en serio. Y eso implica apertura, eso implica mucha escucha. De hecho, yo tengo una teoría. Casi todos los líderes de la mayoría de las empresas hacen cursos de oratoria. Yo creo que tendrían que hacer cursos de escuchatoria. Mucho más aprender a escuchar. Entonces, empezamos a trabajar con esto, empezamos a trabajar con el tema de reconocerse dónde está, de que, en definitiva, esto no es solamente algo para quedar bien. Esto es algo que les hace bien a ellos y les hace bien a todos. Hay un concepto que yo trabajo mucho que es, en definitiva, todo lo que hacemos es para generar impacto. Impacto en las personas, impacto en la comunidad, impacto en el medio ambiente. Y creo que cuando los líderes empiezan a pensar ¿para qué están? ¿Cuál es el verdadero propósito de su rol? Dicen, wow, ¿no? Digamos, hay una pregunta muchas veces yo les hago es, ¿cómo querés que te recuerden? Tu gestión, ¿cómo va a ser recordada? ¿Querés que sea recordada como la gestión de la mano dura, la gestión del que se ocupaba solamente de él, o aquel que los hizo crecer, que los desafió, que los inspiró, que los impulsó? Y bueno, ahí empezamos a tocar ciertas teclas donde empiezan a decir, wow, ¿no? A lo mejor va por otro camino, a lo mejor es otra la lógica y es otro el mecanismo que tenemos que utilizar. Y obviamente lo primero que tiene que haber es deseo. Si no hay deseo de transformación es imposible. Yo digo, bueno, ¿querés hacerlo? Y si no, digamos, a veces lo que sucede es que las compañías les imponen este tipo de programas. Entonces viene, me acuerdo una vez una compañía, me habían llamado de la región Latinoamérica, vendría a ser para el gerente general de un país, hacerle un confidential advice. Él me decía, mira, yo no creo en esto, no me interesa. Le digo, ¿sabes qué? Hasta acá llegamos. A ver, no es un chip que le pones a la persona y cambia. Solamente se transforma aquel que quiere transformarse, que tiene un deseo interno, una voluntad de hacerlo y sabe que es un trabajo que tiene que realizar. No es que es plug and play, que enseguida No, sino que requiere trabajo. Y digamos, una cosa que sucede es que una vez que trabajamos con él me dice, ok, lo entendí, ahora necesito trabajar con mi equipo. Entonces necesitamos hacer todo ese trabajo de transferencia del nuevo modelo al equipo de liderazgo, que es otra etapa en este proceso, pero ahí ya la empresa empieza a vivir otro tipo de dinámica, a vivir otro tipo de vinculación entre las personas. Y empiezan a transparentarse un montón de cosas, ¿no? Y a veces es bueno, uno de los temas, por ejemplo, más habituales es, acá no tenemos conflictos, acá somos una empresa sin conflicto. Digo, wow, digo, qué jodido deben estar si no tienen ningún conflicto. No existe, no. Conflicto es simplemente dos opiniones diferentes. El tema no es no tener conflictos, el tema es no atravesar apropiadamente los conflictos. Entonces, ¿cómo nos preparamos? De hecho, hoy se está estudiando mucho todo lo que es el liderazgo del conflicto. Los mejores líderes, se dice, son aquellos que saben manejar apropiadamente los conflictos, transitar y aprender de los conflictos. Porque en definitiva, son situaciones donde todos crecen. Obviamente, estaría bárbaro, pero ¿cuándo no existe conflicto? No pasa en una pareja, no pasa en una familia, no pasa en un equipo de deporte, no pasa en ningún lugar. Es natural. El tema es que haya una cierta lógica para atravesar estos conflictos que genere en aprendizaje y crecimiento para todos, ¿no? Y esto me parece, si me das, es uno de los principales temas a trabajar hoy, es manejo de los conflictos, porque en definitiva es como una de las grandes batallas que hay en las organizaciones. No, mirá, nosotros con ellos no hablamos, nosotros con ellos, los de compras con los de producción, los de comercial con los de... somos todos. Estamos todos miramos para el mismo lado, ¿no? Sí, el tema es que quedan estancados ahí, justamente, si no los trascienden. Exactamente, mirá, se dice que ante un conflicto o la gente o se paraliza, o estalla, o lo elude. El tema es cómo lo enfrentás, ¿no? Son las 4 Fs en inglés de los conflictos, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentás el conflicto? ¿Cuáles son los mecanismos? Muchas veces lo que trato de transmitirles es, ¿sabes qué? En épocas de paz tenés que prepararte para momentos más complejos. Entonces, es preferible que establezcan la regla del juego cuando están todos tranquilos, cuando está todo saludable y todo manejable, y no cuando estalló o a alguno le saltó la térmica, porque ahí ya es imposible manejarlo, ¿no? Wow, sí, me encanta. Vos sabés que
¿Qué otros aha moments? Digo, porque yo tuve el placer de escucharte, además que te estoy leyendo y estoy viendo diferentes historias y narrativas, experiencias tuyas. ¿Qué aha moments tuviste como para empezar a abrazar el liderazgo más humano y trabajar de lo que trabajás? Porque digamos que hace más de 10 años que estás haciendo este tipo de consultoría. Totalmente. Mirá, a ver, yo tuve algunos momentos fundacionales hace mucho tiempo, cuando yo tuve la suerte de empezar a trabajar muy joven. Yo era estudiante de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires y un profesor, un genio, Santiago Lasati, que de hecho fue quien presentó mi libro hace muy poquitito, él me llevó a trabajar con él. Y tuve la posibilidad de trabajar a los 21 años, entré en Arthur Andersen, que fue una mega escuela, y trabajé 8 años ahí. Sin embargo, ahí tuve algunos momentos de inflexión, te diría, y momentos donde dije, acá hay un camino sin retorno, ¿no? Uno que a mí me marcó muchísimo, digamos, tuvo que ver con una cuestión familiar, otro tuvo que ver con una cuestión de salud y otro tuvo que ver con una cuestión de ética. Y los tres, por diferentes temas, a mí me marcaron. Empiezo por el tercero, que es el más ajeno, pero que no es menor, que es el tema de la ética, que es un caso que lo relato, ¿no? Yo estaba en un proyecto muy grande, trabajando desde Arthur Andersen, con una persona que a su vez era profesor mío en el doctorado. Yo hice mi doctorado en la UBA y esa era la última materia del doctorado, que se llama Matemática Borrosa, la materia. Básicamente, el caso es bastante largo, pero básicamente esta persona, después de haber trabajado varias semanas en ese proyecto, de un momento a otro, yo era el manager del proyecto, me dice, no hablamos de un tema que es el tema del retorno. Yo digo, ¿cómo? No hablamos del tema del retorno. Yo ni siquiera conocía la palabra retorno en ese momento. ¿De qué me estás hablando? No, del 20% que me tenés que dar por este proyecto. Digo, no, esto no va. Y digamos, no solo esto, sino que voy a escalar el tema. No, pero escúchame, escalo el tema para ver cómo se trabaja, porque yo creo que Arthur Andersen de esta manera no trabaja. Bueno, se escaló el tema y tuvimos una sesión muy, muy complicada. Había el socio que estaba a cargo, estaba yo, y empezamos a discutir, ¿no? Entonces yo digo, mira, me parece una barbaridad pagar un 20% de comisión, un retorno, una coima a alguien que nos recomienda un trabajo que a su vez es un funcionario público, es una vergüenza. No, vos no entendés nada, ahora se trabaja así. Digo, mira, yo no trabajo así, y si ustedes quieren trabajar así, ok, yo me corro del proyecto, pero escalen esto a Chicago, que era el lugar donde estaba la sede central, y ahí se decide. Bueno, discusión muy grande, que sí, que no, que sí, que no. Me dice, mira, tenemos que hacerlo así, no hay otra, me dice él. Digo, mira, yo no estoy de acuerdo. Trabajamos en una empresa que tiene criterios éticos y esto no puede ser así. Bueno, llamamos a un tercer manager que venga a, digamos, a mediar entre nosotros, y fue una reunión súper difícil, súper compleja. Cada uno expresó sus argumentos. Y dice, bueno, ¿vos qué opinás? ¿No? Y estaba el tercero ahí, parecía match point, ¿no? Como que la pelota iba para un lado, para el otro. Y dice, yo pienso igual que Ale. Y el otro se quedó blanco. Dice, bueno, está bien, si ustedes quieren, es así. Nos perdemos un negocio enorme, ustedes no saben lo que es. Bueno, nos perderemos, pero ganamos dignidad, ganamos que sí, que no, que sí, que no. Bueno, me dice, lo único, vos le vas a decir a él que nosotros nos vamos del proyecto. Bueno, reunión durísima la tuve con este tipo, la reunión, y la verdad que fue durísimo, porque nos fuimos del proyecto, perdimos el proyecto definitivamente, que era muchísimo dinero, muchísimas horas trabajadas, no pagaron ni un peso, y me afectaba económicamente a mí muchísimo eso, pero lo hice, punto número uno. Pero era mi profesor del doctorado, además wow. Y era decano de la facultad encima, era una cosa de locos. El trabajo final yo lo había presentado previo a que sucediera todo esto. Mi trabajo fue a España, fue premiado, fue tremendo, y él demoró 6 meses en darme la nota de esa materia, por más que estaba impecable el trabajo final, y me puso un 4 que me bajó todo el promedio del doctorado, me aprobó, digamos, con lo mínimo de lo mínimo, y después tuve una historia con él de otros negocios que se le encontraban y qué sé yo, pero esa fue una historia donde yo dije, wow, ¿no? Digamos, acá si uno no se pone muy firme con lo ético, está complicado. Esto, historia vinculado con lo ético. Una historia vinculada con la salud, que no fue menor. Yo trabajaba muchas horas todos los días. Ahí realmente era apasionante el trabajo, era un lugar espectacular. Aprendí gran parte de mi formación profesional, la tuve ahí.
trabajé 8 años, de los primeros 8 años que son los que te van formando profesionalmente, pero trabajaba tanto, un sábado a la mañana, me duele mucho el pecho, y me duele el pecho, digo, ¿qué pasa? No, me duele el pecho, le digo a mi señora, mira, me duele el pecho, no jodas, no, te juro que me duele el pecho. Bueno, fuimos a un instituto cardiovascular, me revisaron todo, toda la historia clínica y todo, está todo perfecto, y el médico me dice, mira, yo te voy a explicar algo, vos no tenés nada, esto no es absolutamente nada, estás totalmente sano, pero si seguís trabajando así, la próxima vez no te va a doler el pecho, la próxima vez ni siquiera lo vas a contar. Respiré hondo y dije, bueno, acá hay un mensaje que evidentemente algún cambio de vida tenemos que hacer. Esto era más o menos un año antes de irme a Arthur Andersen. Los 3 hechos fueron más o menos uno seguido del otro. Y ahí hice mi corte psicológico. El primero era un gran indicio, lo ético. El segundo fue el de salud. Y el tercero fue exactamente un año antes de irme. Estaba por nacer mi hijo Uriel, mi segundo hijo es. Y había ahí un trabajo muy grande en España para hacer, muy grande para hacer en España, y me piden que yo vaya a liderarlo. Digo, mira, no puedo ir. ¿Cómo no puedes ir? No puedo ir porque nace mi hijo. Dicen, la pregunta que me queda resonando tantos años atrás, hace 30 años de esto, me queda resonando, fue, ¿so what? ¿Cómo so what? Nace mi hijo, le digo. Dice, ¿so what? Vos vas a hacer el trabajo, lo va a tener tu esposa, tu hijo va a poder vivir muchos años con todo este trabajo que vamos a hacer. Digo, mira, nace una vez en la vida, una sola vez en la vida, y no estoy dispuesto a, bueno, que sí, que no, no voy, no fui, pero no solamente no fui, sino que ese día yo dije, definitivamente acá no trabajo más. Y en las 3 oportunidades que yo cambié de trabajo, fue un año antes mi corte psicológico, es decir, el momento que yo dije, acá no voy a trabajar más, hasta que se efectivizó fue un año. Pero ese evento fue para mí un punto de inflexión que dije, no, definitivamente acá estamos hablando de valores morales, de valores familiares, no tengo nada que ver con esto, y por más que lo amaba y adoraba el lugar donde estaba, dije, acá hay barreras que no son para mí, ¿no? Wow. Así que fueron hechos fundantes, ¿no? Como se dice. Totalmente. Sí. Creo que, bueno, justamente todos estos aha moments han hecho que vos hagas lo que hagas hoy por hoy, ¿no? Sí, yo creo que sí. Son, digamos, hay como un concepto que la vida te va forjando, ¿no? Digamos, es como que te va moldeando, y muchas veces yo creo que es lo que no cambia cuando todo cambia, ¿no? Hoy que se habla tanto de cambio, hay un concepto que es de McKinsey que es muy interesante, que es estabilidad rima con agilidad. Y ellos dicen lo siguiente: lo estable es lo que no cambia, lo ágil es lo que cambia todo el tiempo. Y desde mi punto de vista, lo que no cambia son tus valores, ¿no? Tus valores son los que te mantienen on track, los que te permiten decir, bueno, yo recorro este camino y este es el camino que no estoy dispuesto a irme del mismo, ¿no? Y bueno, obviamente me fueron formando. Creo que también haber trabajado en compañías con tanta diversidad, con tantas problemáticas tan distintas, en tantas geografías, también me fue dando mucho. Y la verdad es que uno, en definitiva, es como la sumatoria de todas aquellas personas con las que interactúa, ¿no? Y la verdad que tengo, para mí, un privilegio de decir, tuve tantos maestros, tanta gente que me enseñó tanto desde el camino organizacional, desde el camino académico, del camino del coaching, digamos, en todas las áreas siempre tuve muy buenos maestros, y para mí es como una especie de responsabilidad interna que llevo el honrar ese camino que me fueron marcando, ¿no? Y yo digo, bueno, estamos, a ver, y muchas veces yo propongo eso, cada uno tiene un valor agregado distintivo. Entonces uno tiene que pensar, bueno, si yo no estuviera en este mundo, ¿el mundo sería igual? Bueno, yo creo que no. Cada uno tiene, no sé, me imagino, digamos, vos debes pensar, bueno, a ver, ¿qué hice por el liderazgo femenino? ¿Qué hice por que haya la posibilidad de mentores, mentoras y mentoreadas? Bueno, hay algo que uno va haciendo en el mundo profesional, en el mundo familiar, en el mundo personal. Y yo creo que, bueno, todo esto que me fue nutriendo me permitió a mí establecer un modelo de ser humano y un modelo de profesional
distinto a otros, ni mejor ni peor, pero que trabajo en este pedacito que contribuye desde ese lugar, ¿no? Absolutamente. Ale, y te hago una pregunta. Sí. No te voy a preguntar qué te dirías a vos hace 30 años atrás cuando arrancaste en Arthur Andersen, esos primeros 8 años, porque me parece que todas esas respuestas ya te las hiciste, ya las transitaste, están en tus libros. Sin embargo, te voy a decir, y además el contexto cuando vos arrancaste es completamente diferente. Entonces, Totalmente. lo que te quiero preguntar es, ¿qué le sugerirías a los nuevos líderes, a los líderes del futuro, a los jóvenes que están iniciándose ahora, con un mundo como el que vemos, un mundo que no teníamos, nosotros que arrancamos, no teníamos ni teléfono en la casa, a tener una cosa fija? Yo te digo una cosa, yo en Arthur Andersen aprendí computación, o sea, aprendí DOS y Lotus 123, no había ese concepto, ¿no? Ni que hablar de teléfono celular, ni que hablar de, digamos, tantas cosas que se naturalizan, ¿no? Yo creo que primero, y lo hago siempre con mis alumnos en las universidades, ¿no? Siempre les digo, conectate con tu deseo. ¿Qué realmente es lo que querés? Porque yo lo que visualizo es que muchas personas lo que hacen no es su propio deseo, sino el deseo de otros. Y muchas veces lo veo en la facultad, gente muy frustrada, ¿no? Pues dice, no, mira, la verdad. Bueno, mismo yo veo en mi caso, decir, preguntas, ¿por qué soy contador? Sí, mi papá era contador y yo tenía que ser contador. No había en esa época tanta pregunta, tanta reflexión, ¿no? Yo lo primero que diría es qué es lo que deseas, y segundo es qué estás haciendo para tener una vida significativa, ¿no? Yo creo que es eso, es decir, ¿no? Muchas veces hay como una especie de, técnicamente se llama la trampa de la actividad. Cuando vos hablas, la mayoría de las personas que trabajan tienen mucho laburo, trabajan mucho, decir, ¿para qué estás trabajando tanto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿podrías trabajar un poco mejor? ¿Podrías hacer algo distinto? No tengo tiempo, tengo mucho laburo. Es el famoso tema de afilar la sierra de Kobe, ¿no? Me parece que salirse un poco de la vorágine, no sé, a veces media hora nada más, ¿no? Es decir, a ver, mirá desde el balcón todo esto, trata de observar, esta es la vida que... No, pero mira, hay un concepto, yo trabajo mucho en el libro, que es el tema de la jaula de oro, ¿no? La jaula de oro, que lo veo en un montón de personas que trabajan, pero están muy enojados. Vos decís, enojado, decís, pero pará, ¿por qué no abrís un poco la puerta? No puedo. Digo, pero a lo mejor hay otras opciones, hay otras alternativas. Yo muchas veces a la gente que trabaja en Coca le digo, hay vida después de Coca, hay otra vida, hay otras oportunidades que uno tiene, ¿no? Y yo creo que cuando las personas se contaminan tanto y son tan endogámicas en lo que estén haciendo, ya sea un organismo público, sea una organización internacional, sea una empresa privada, grande, pequeña, es como que pierden perspectiva, ¿no? Y yo creo que es como que el famoso tema del ratón, ¿no? Que está ahí, y me parece que vivimos en un contexto tan acelerado que uno es parte, no es que yo me siento exento de esto, ¿no? Pero a veces los que no trabajamos en las empresas, sino que trabajamos para las empresas, que desde mi punto de vista es el modelo que el 95% de la gente en el futuro va a trabajar así, para esta empresa y para la otra. El estar en un lugar te enceguece muchas veces, ¿no? Te anestesia muchas veces. Yo les diría eso, digamos, que traten de conectarse con sus deseos, con sus pasiones, que traten de ver la significatividad de las cosas que hacen y realmente cuál es el famoso what for, ¿no? ¿Para qué estás en todo esto? ¿Cuál es la lógica? No, mira, y al final no, trabajo. Acabo de olvidar una experiencia que tuve, al menos fue la persona de mayor capital económico que conocí, una persona que, porque lo sabía y lo coaché y él me llamó, había vendido su empresa en $300 millones, digamos que tenía teóricamente toda su vida resuelta, y me acuerdo que se aflojó la corbata, me mira, me dice, Ale, mira, te voy a ser muy honesto, fui al médico, mi salud está hecha un desastre, mi familia está destruida, me la paso laburándola, ¿para qué carajo quiero los $300 millones, no? Bueno, obviamente no hay mucha gente que tenga $300 millones, pero lo que visualizo es que hoy se está hablando mucho de felicidad en el trabajo, ¿no? Digamos, es un concepto que habría que estudiar, ¿no? Pero yo creo que hay que encontrar, más que la felicidad, el sentido, ¿no? Cuando uno trabaja con ese sentido, dice, bueno, tiene valor lo que estoy haciendo y no solamente un autómata que hace, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de las personas no tienen tiempo para hacer esto, no hay tiempo
para alejarse un poquitito. Mira, hay un concepto que fue tal vez como mi primera reunión en el doctorado, que me lo enseñó mi profesor, mi director de tesis, un genio, el tipo Pancho Suárez, y él me dijo: Ale, para investigar uno tiene que tener lo que se llama la distancia óptima del investigador, y se llama la distancia del puercoespín. El puercoespín es un animal que, si están todos juntos, se pinchan y se mueren. Si están demasiado lejos, se mueren de frío. Entonces vos tenés que estar siempre lo suficientemente cerca para darte calor, lo suficientemente lejos para no pincharte. Y a mí me parece que, haciendo esta misma analogía, en las empresas están como pinchándose todo el tiempo, o de repente ves la gente que está demasiado alejada. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Es tener la distancia óptima donde estás ahí, ves la escena, pero no estás contaminado de la escena tampoco, ¿no? Eso me parece importante. Y siempre pensar en el famoso tema de la máscara del avión, ¿no? Si vos no te cuidás a vos mismo, nadie te va a cuidar, ¿no? Entonces, ante caso de emergencia, ante hipotético y poco probable caso de presurización, primero póngase la máscara usted. Bueno, estar bien, yo hablo mucho del tema de sostenibilidad personal, sostenibilidad profesional para la sostenibilidad organizacional, ¿no? Entonces, primero cuídate a vos. Y yo veo muchas personas que dicen: no, que yo no tengo tiempo ni para el médico ni para esto. Cuídate porque te necesitan bien, no te necesitan así corriendo, ¿no? Mucha vorágine, y a veces innecesaria. A veces podrías estar un poco mejor, si estás un poco más calmo, ¿no? A veces hay una palabra que me parece es muy necesaria en las organizaciones, y que esta casa se respira esto, ¿no? Serenidad, ¿no? La serenidad tiene que ver con eso de: respira una vez, toma un poco de aire y date cuenta de lo que estás viendo. A veces se discuten por cosas que vos decís: pero ¿para qué estás discutiendo? ¿No? Digamos, cuando te pasa por encima, vos ves, sí, pará, respira. Mira, hay un concepto que es: a mayor presión, menor tolerancia. Y hoy en las organizaciones, en el mundo en general, pero las organizaciones en particular, hay máxima presión y mínima tolerancia. Vos ves que las personas explotan por cuestiones mínimas, ¿no? Que nosotros decimos: pero ¿para qué estás explotando? Entonces, ante esta situación de liderazgo, lo que se espera es equilibrio. Vos tenés que estar en control de la situación. Es como cualquier negociación. Aquel que detona está perdido, ¿no? Y yo creo que tenemos que impulsar esta actitud de estar realmente en control de nosotros mismos, en nuestro eje, para dar respuestas inteligentes ante un mundo que está en esa vorágine que no para, ¿no? Pero yo creo que si nos metemos nosotros ahí también, se vuelve loco todos, ¿no? Y muchos líderes, entre comillas líderes, terminan enloqueciendo las organizaciones, ¿no? Sí, totalmente. Entiendo. No es menor eso, ¿no? Ahora te hago una consulta, Ale. Sí. ¿Cuáles son las herramientas que vos tenés en tu propio toolkit de herramientas? Que me imagino que son las que también podemos, ¿cómo se dice esto? Decirles impulsar a las nuevas generaciones que tengan compartir. A ver, yo creo que, aunque parezca mentira, son las más básicas. Para mí no es una cuestión de sofisticación. A veces yo me río porque cuando hacemos trabajo de team building con equipo de alta dirección, terminamos generando lo que llamamos few good rules, ¿no? Las reglas básicas, que son simplemente los do's y los don'ts, o mejor dicho, los comportamientos saludables y los comportamientos tóxicos. ¿Y sabe qué son en realidad? Es como los chicos en la escuela primaria. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Pero a veces es increíble que lo básico no está presente. Para mí, a las nuevas generaciones, y que en muchos casos nos enseñan, ¿no? Hay algo que estoy aprendiendo cada vez más, y es que más allá de los procesos de mentoring, hoy en día generan mucho más impacto aún los procesos de reverse mentoring, cuando los más jóvenes son los mentores de los más grandes. Te enseñan tantas cosas, ¿no? Y yo esto lo veo en mis alumnos, tanto de grado yo enseño poco, ¿no? Pero en las maestrías y en los posgrados, realmente tenés tanto para aprender de todo el mundo, ¿no? Entonces, muchas veces no te encierres en una compañía, tratá de abrirte y escuchar lo que pasa en el mercado, tratá de protegerte vos, tratá de escuchar mucho, tratá de no... Hay un concepto que es la over implication, es el sobrecompromiso, ¿no? Cuando
queremos ser, no 10, tenemos que ser 11, tenemos que ser 11. Para. No te sobrecomprometas, porque en ese sobrecompromiso terminás comprometiendo tu propio físico, tu propia mente, y no sirve a nadie, no le sirve a nadie. Yo creo que lo otro que trato de transmitir permanentemente es: lo que hoy pensás que es novedoso va a quedar obsoleto en poco tiempo. Hoy hay un concepto que es muy importante, es el fear of becoming obsolete, el FOBO. Es el pánico a quedar obsoleto. Y obsoleto es algo que funciona pero que ya no sirve más. Y muchas personas hoy están quedando como la videocasetera, ¿no? Digamos que funcionan pero ya no sirve más. Entonces creo que hay una necesidad de ese famoso upskilling y reskilling permanente, ¿no? El estar actualizándote todo el tiempo, el estar estudiando todo el tiempo. Yo creo que hay algo que, al menos desde mi punto de vista, se ha quebrado, y esto lo dice también Yuval Noah Harari de una manera muy, muy taxativa, y también lo dice Gary Bowles, que es uno de los más importantes en el futuro del trabajo. Nosotros estamos acostumbrados que estudiamos en un momento, trabajamos en otro momento y disfrutamos en otro momento. Entonces, es estudiar hasta los 24, 25 años, trabajar entre los 25 y los 55, 60 y después disfrutar de la vida. Los jóvenes, que es los que nos enseñan hoy, ¿sabes qué? Voy a vivir muchos años más de lo que estaba planificado. Sistema de jubilación y pensión van a explotar por los aires en todo el mundo. Punto número 1. Punto número 2, voy a tener que estudiar mucho a lo largo de toda mi vida, a lo largo de toda mi trayectoria. Ahora, tercero, quiero disfrutar desde el primer momento. Entonces, en el trabajo también voy a disfrutar. Y la verdad es que, vos me preguntás, en Arthur Andersen no había disfrute. En Arthur Andersen era laburo, y ahí se laburaban 12, 13, 14 horas. No es joda, ¿no? Y ese bueno, es el reverse mentoring, que nosotros ahí aprendemos. Oh my God, estas nuevas generaciones traen esto que tanto nos costó a nosotros. Absolutamente. Vamos cerrando, pero te quiero preguntar 3 cosas. Dale. Una es, ¿qué habilidad consideras que todavía necesitas seguir encarnando en Body, trabajando en vos mismo porque te cuesta? Sí. La otra es si hay algo que quieras compartir para cerrar. Y la última va a ser la pregunta que le hago a todos mis invitados. Perfecto. A ver, la primera, yo creo que hay como 2 que van en conjunto, ¿no? Y que cada vez son más importantes. Es la capacidad de escucha y la capacidad de preguntar. Yo estoy todo el tiempo tratando de aprender cada vez más y más. De hecho, hice un curso en Silicon Valley donde medio día era sobre el arte de hacer preguntas, ¿no? Y la verdad que me di cuenta cuánto hay para aprender en ese sentido, ¿no? Y cómo van evolucionando las preguntas últimamente. Y creo que la capacidad de escucha tiene que ver con que hay una tentación de dar la respuesta y te diría, el nuevo modelo que hoy se sigue no es tener todas las respuestas, sino tener las preguntas más potentes. Yo creo que tengo una tendencia natural a hablar más que a escuchar, que es obviamente que lo voy trabajando mucho, pero hay mucho para trabajar, y a responder más que a preguntar. Entonces son como 2 cosas que van ahí conectadas y que estoy como en un gerundio, ¿no? Aprendiendo permanentemente. Esto, un tema. Segundo, digamos, para compartir, o algo que me gustaría decir, transmitir, yo creo que qué bueno es tener este tipo de espacios, ¿no? Qué bueno es establecer espacios de diálogo donde simplemente haya voluntad de las 2 partes de hacer preguntas interesantes y de responder de manera auténtica, ¿no? Con autenticidad. No es tan habitual, nunca hay tiempo para estas cosas. Y voy a ser honesto, digamos, me insististe de tener este espacio, ¿no? Dijiste, no, tenemos que tenerlo, y sabíamos que no era tan fácil lograr, porque dijimos, mira, creo que en 24 horas lo conseguimos hacer. Entonces me parece que para mí es cuanto más espacios de diálogo hayan, mejor. Pero entre las parejas, entre las familias, en las empresas, entre los países, digamos, me parece que hay que generar espacios donde podamos hablar de humano a humano. Más que nada eso. Para mí es algo espectacular, y mi deseo es que hayan cada vez más oportunidades, porque la fertilización cruzada que se produce no sabes a dónde puede llegar. Es decir, nunca nos imaginamos estar hablando de esto en este lugar hace
4 días, ¿no? Entonces me parece que eso es cada vez más importante, ¿no? Me gusta y celebro que se hagan este tipo de espacios, ¿no? Y yo feliz que estés acá, porque una de las posibilidades era haberlo hecho virtual, sin embargo, teniéndote acá cerquita en Miami, de visita, sí, era imposible no hacerlo. Y además el objetivo justamente es concientizar sobre la necesidad de tener un liderazgo más humano, más compasivo. Sí, tal cual como lo ponemos también en tu libro, ¿no? Digamos, creo que hay como un alineamiento absoluto de valores, de idea y de propósito, ¿no? Digamos, básicamente son seres humanos con seres humanos que están transitoriamente en una posición, pero que además me parece hay una distinción que es importante, es lo que es poder y es autoridad, ¿no? Muchos piensan que el poder te da la autoridad, y no es así. El poder es lo que viene de arriba para abajo, la autoridad es lo que viene de abajo para arriba, lo que los demás visualizan en vos. Y me parece que cada vez se requiere más autoridad y menos poder. Absolutamente. Te voy a hacer la última pregunta que le hago a todos mis invitados, es ¿cuál ha sido para vos, cuál es o cuál sigue siendo tu viaje del miedo a lo sagrado? Gran pregunta. Wow. Entendiendo al miedo como, sí, ¿no? Como o lo paralizante o aquella energía que te puede dar ganas de trascenderla, y entendiendo lo sagrado quizás como tu mejor versión. Sí. No, yo creo digamos, mi principal temor es como que el contexto no me permita hacer aquello por lo cual tanto lucho, ¿no? Y creo, a veces me pasa en muchas organizaciones, es como, no, mira, en este mundo, yo creo que, ¿cómo seguir, no? Entonces, es no dejarme influenciar por esa tendencia de muchos, y no, mira, acá no se jode, acá. Yo soy honesto, digamos, muchos trabajos yo no los acepto cuando son organizaciones cuyos valores no comparto, o cuando son, no sé, dineros mal habidos, o tengo toda la mínima experiencia. Una vez vino un gerente general de una empresa y se puso, mira, no te miento, una virome, se la puso así en la boca y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy con el cuchillo en la boca y es a matar o a morir. Bueno, te felicito. No linda comparto. Filosofía. Sí, le digo, ¿y qué esperas de mí? Me dice, bueno, espero que vos le laves la cabeza a todos los que trabajan conmigo para que trabajen de la misma manera. Le digo, mira, yo no trabajo de esto, no hago ese tipo de trabajos. Me dice, no entendiste, ¿cuánto querés para hacer este trabajo? Bueno, justamente por esto es que yo no quiero el trabajo, ¿no? Y eso es lo que, a ver, tener la fortaleza de poder estar siempre, y no es que nadie es santo ni nada, pero no doblarme en esos momentos, porque a veces las presiones son muy altas, ¿no? En las organizaciones hay mucha presión y todo, y cómo mantener siempre esa distancia óptima, creo que es difícil, y bueno, recuerdo un montón de circunstancias donde tanto en Coca como en Molinos la presión era muy muy grande, ¿no? Y hay algo que cada vez, en cada programa de maestría o de donde estoy con público de recursos humanos, lo repito, ¿no? Y digo, recursos humanos es la conciencia humana y ética de la organización. El día que vos te olvidaste de esto, perdiste tu rol. Entonces, digo, bueno, ¿cómo walk the talk esto, no? Todos los días. ¿Cómo poder ser un modelo de esto que estamos tratando de impulsar en los demás? Wow. Ale, gracias por haber venido. Estuvo espectacular. Un placer. Liderazgo humano, hay que leerlo, sin lugar a dudas. Bárbaro, gracias, un placer para mí. Gracias por la invitación, un gustazo.